Buenos días a todos, a Compartiendo Valor. Eh, la- lo que consiste, esto consiste en compartir conocimiento Ujú. y que, insisto, con tu generosidad nos cuentes un poco hacia dónde vamos, cuál es tu experiencia y nos lleves hacia un mundo que es desconocido y que todo el mundo opina, pero pocos sabéis si tú eres de ellos. Pero mi primera pregunta, que solo va a ser una, y siempre es la misma, es, ¿te acuerdas del niño ese que jugaba en pantalón corto por el parque con los amigos? ¿Cuáles eran sus sueños y cómo has llegado hasta aquí? Buena pregunta, Cipri. Bueno, primero, muchas gracias. Un lujo estar aquí con todos vosotros y espero que entre todos aprendamos cosas hoy, que es para lo que estoy aquí, para que todos aprendamos cosas, incluido yo. Bueno, pues yo ese niño desde siempre era un niño curioso, un niño que siempre trataba de ver lo que no sabía, trataba de explorar. Construía un cohete con yogures para ver si subía al espacio y bueno, subía unos metros solo, lo único, el pobre cohete. Y siempre estaba muy curioso realmente en cosas que no sabía. O sea, mi capacidad de aprender de alguna manera es lo que me hizo, y la capacidad de esa curiosidad, el involucrarme con todo lo que no sabía. Y lo que no empezaba a saber era la tecnología. Entonces la tecnología, en cuanto surgió, dejé los cohetes y el ajedrez, que también hacía, hice algunas cosas de eso, y me centré fundamentalmente en aprender tecnología, porque vi que la tecnología era realmente el habilitante del ser humano en su totalidad, ¿no? Si queríamos realmente dominar al mono humano que todos llevamos dentro, la tecnología podía ser la forma de hacerlo, ¿no? Y Cuéntanos brevemente cómo fuiste recorriendo tu historia, sí, cómo fuiste creciendo hasta llegar al día correcto, de sí, hoy. yo, como te digo, comencé con la tecnología, tuve suerte que mi padre, en paz descanse, pues también, pues bueno, proveyó la tecnología que había en la casa en aquellos momentos, hace ya 40 y tantos años, tengo 47 para 8 ahora, y desde entonces pues empecé a aprender tecnología para poder utilizarla, ¿no? Entonces, como también tenía una capacidad de emprendimiento muy interesante desde el principio, empecé, por ejemplo, vendiendo cerveza infantil a los chavales, rellenaba las botellas de cerveza de mis padres cuando estaban vacías, que da un poco de gusto, y eso las primeras cosas que vendí fueron esas, ¿no? O sea, que comencé tanto la capacidad de emprendimiento como la capacidad, digamos, de creación desde el principio. Luego empecé a desarrollar aplicaciones, empecé a hacer software también, pues muy pequeño, gané el primer concurso también con 12 años de programación, aprendí por mi cuenta, pues, muchos lenguajes de programación. Con 12 años. Sí, Empezaste tarde. empecé tarde, sí. Sí, empecé además con lenguajes complicados, como el ensamblador, que es digamos, las máquinas hablan ceros y unos, que es, digamos, el código binario que está en la base, y justo encima está el ensamblador, que es el lenguaje que habla a cómo están construidas las máquinas, ¿no? Y empecé con eso y luego con muchos otros lenguajes, hasta 25 en la actualidad, ¿no? Y empecé con esos lenguajes porque al final era una forma de comunicarse, ¿no? Es decir, como si hubiese un ser nuevo que era la tecnología, y con ese ser la única forma en la que tenías de comunicarte era programando. Si no solo utilizabas, eras únicamente un discípulo de la tecnología, usabas la tecnología nada más, entonces aprendí a programar para poder crearla, ¿no? Yo soy de León, bueno, nací en León, que no os lo he dicho, y después me vine aquí a Madrid a estudiar en una universidad que había entonces, la Universidad de San Francisco. Y al final del primer año, pues ya era el director de sistemas de la universidad, también impartí el primer curso de Java que se impartió aquí, allí por el año 95, y decidí ya al principio de segundo que lo que había que hacer era ya montar una empresa y dedicarse a esto, ¿no? Y entonces empecé a crear empresas de Internet, desde algunas de las primeras empresas de Internet, pues un poquito con la época vuestra, más o menos también cuando empezasteis, por esa época, y pues de los primeros servidores de Internet, primeras aplicaciones bueno, digitalizamos el Hospital Ramón y Cajal, por ejemplo, en su momento, entre el 98 y el 2002, una cosa así. Paralelamente, como la empresa la creé con un buen amigo, que sigue siéndolo, la primera es un artista, él se dedicaba, digamos, a lo que es la parte primero del arte físico y luego empezó con el arte digital. Él pintaba, él se iba pues, con los masáis a estar 3 meses, estaba 3 meses viviendo con ellos, volvía a España, vendía los cuadros y se iba a Nepal a hacer lo mismo, ¿no? Y cuando le conocí, pues rompió los pinceles y nos dedicamos juntos a hacer también arte electrónico. Montamos una productora de arte electrónico, hicimos instalaciones pues, por todo el mundo también para fusionar esas dos cosas, ¿no? Para fusionar el límite de la capacidad tecnológica y el límite artístico también de su creatividad. Y hicimos cosas pues curiosas también, como la primera de las obras se llamó Teletransportación etérica de conciencias. Yo me decía, Que... teletransportación etérica de conciencias. Ah, Un nombre, un nombre, un nombre corto, sencillo, sí. cortito, sí. Te hablo del año 96, 96, 98. Y también ahí lo que hicimos, yo me fui a Nueva York a comprar el primer analizador de ondas cerebrales con el que trabajé, luego he trabajado con muchos más. Jesús se fue a Barcelona a comprar una cámara Kirlian, a alquilar mejor dicho, es una cámara que capta el aura cromática de las personas, y yo fabriqué un software fusionando ambas cosas para que tu imagen cerebral
se convirtiese en una plástica visual y la imagen Kirlian captaba tu forma también, tu energía exterior, y era teletransportación porque luego eso se mandaba al espacio con un relay en Canadá, ¿no? Entonces lo montamos en varias instalaciones, bueno, fue algunas de las cosas que hicimos, ¿no? También montamos pues de las primeras empresas luego ya a principios del 2000, de temas de móviles, o sea, lo que ahora hacemos todos con un smartphone, pues nosotros lo hacíamos con PDAs, primero con Pocket PCs, luego con PDAs conectadas también, y hacíamos pues también aplicaciones para ese tipo de dispositivos, ¿no? Luego eso fue del 2000 en adelante, luego ya en el 2000, final del 3, principio del 4, vendí mis anteriores empresas y me dediqué a crear una empresa de nanotecnología aplicada al espacio. Porque, bueno, yo quiero viajar al espacio desde pequeñito, claro, te levantas un día, una empresa de nanotecnología? te levantas un día y dices, pues venga, vamos a hacer una cosa distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Toda una cosa diferente. En ese momento estaba empezando a eclosionar la nanotecnología, el 2004 estamos hablando, había dos iniciativas importantes, una en Estados Unidos y otra aquí europea, y otra en China por ahí también. Y como siempre había querido viajar al espacio, sigo queriendo, pues digo, pues vamos a ver si solucionamos esto de que solo 500 personas hayan viajado al espacio, ¿no? Y entonces los materiales era el punto donde todavía había eficiencias. Coincidí con Elon Musk también, porque monté en San Francisco el primer panel de nanotecnologías aplicables al espacio y le invité a eso, allá por el año 2005 también. Y bueno, no llegué al espacio, sí que hicimos cosas relacionadas con la nanotecnología aplicadas. Montamos aquí las primeras formaciones de nanotecnología, la primera exposición de nanotecnología se hizo aquí también de diferentes aplicaciones, en este caso no para el espacio, sino para temas de materiales. Y luego el 2008 pues hubo que cambiar de actividad porque aquello pues no había suficiente dinero y la velocidad y el coste de trabajar en nanotecnología pues es muy caro por temas de... Todo es muy pequeño y no lo vemos, no sabemos y hay que estar ahí. Pero bueno, o sea, yo siempre monto cosas en las que aprendes mucho, sí o sí, tienes que aprender mucho y si ganas mucho está bien y si no, ya has ganado, que es el aprendizaje, ¿no? Y siempre autoaprendizaje, o sea, yo todo lo que he hecho es, me he seguido formando y me he seguido aprendiendo, digamos, de forma autónoma siempre. Y también he impartido 400 conferencias, he escrito varios libros, todas estas cosas, pero sobre todo ha sido... Has escrito 3 libros, tres ¿no? libros, ¿Qué son? que son del Big Data a la inteligencia artificial, en esa ruta de datificar a utilizar luego algoritmos para entenderlo. El segundo, que lo presenté en Ginebra, se llama Automatiza o serás automatizado, su versión en inglés también, que va del siguiente paso. Una vez tienes inteligencia artificial, lo que tienes que hacer es liberar el tiempo humano para que lo hagan las máquinas, que trabajen las máquinas, que paso están, de momento. Y el tercer libro, que es reciente, hace unos meses, se llama El fin del conocimiento. Es decir, porque ya estamos en un proceso de delegar el conocimiento a las máquinas y qué supone eso de cara al modelo de sociedad futura. Entonces, bueno, por continuar esa historia ya hacia el presente, pues desde entonces pues he estado fundamentalmente desde más o menos los 2000, finales de la anterior década en la actualidad, pues fundamentalmente comprando tiempo, ¿no? Porque he visto que sí, que está bien crear empresas, se crean un montón de empresas en ese momento, he ayudado a muchas otras más, pero uno de los valores más importantes que tenemos, aparte de las personas que queremos, la salud, etcétera, por supuesto es el tiempo, ¿no? Entonces es fundamental tener control del tiempo. Entonces me propuse un proyecto de comprar 50.000 horas de tiempo, de mi propio tiempo, en un montón de años. Llevo ya 24.000 horas compradas, estoy casi en el centro. Y la idea es comprarlas para la empresa que realmente lo cambiará todo, ¿no? Que es la que sea capaz de construir la primera inteligencia artificial general real, ¿no? Entonces están centradas en investigar inteligencia artificial general y paralelamente también en investigar un poquito cómo funciona el cerebro. Bueno, pues si queremos replicar la inteligencia, que no tenemos ni idea de lo que es, lo mejor es replicar otra cosa que tampoco sabemos ni idea de cómo funciona, que es el cerebro. Entonces empecé otra iniciativa también, eso fue hace 10 años, se llama Mind Big Data, para tratar efectivamente de construir dispositivos para leer el cerebro, para entender lo que tenemos ahí y ver si somos capaces de fusionar ambas cosas y con un objetivo real de desintermediar cómo utilizamos la tecnología. Es decir, que no tengáis que hablarle o tocar a las máquinas o escribir, sino que lo podéis hacer únicamente pensando y eso se transforme en acciones para el cerebro, ¿no? Y paralelamente a eso, pues he sido y sigo siendo consejero de muchas empresas, ¿no? Desde grandes, pequeñas, ayudándoles en todo el proceso de datificar, a algunas ayudarles a crecer desde cero hasta facturar 100 millones, a otras ya lo facturaban. Entonces, en todo el proceso de datificación e inteligencia artificial, ¿no? En entender que al final, si no, sobre todo muy relacionado con el libro anterior, si no automatizas, si no eres capaz de maximizar tu tiempo, pues alguien lo va a hacer por ti. Me da igual que seas a nivel personal, a nivel empresarial. Es decir, el repetir las cosas R que R yo creo que ya es de otra época. Es la época de los bueyes y la época de los humanos va por otro lado, ¿no? Oh, qué interesante, prácticamente no has hecho nada, ¿eh? Nada, estoy empezando en realidad. He inventado palabras seguro. Me ha impresionado eso de comprar tiempo, porque es bien escasos que yo que tengo la suerte de hablar contigo, cenamos el sábado hablando de esto, y la verdad es que donde te sientas impacta. Tengo que felicitarte de una cosa, David, aparte de tu humildad, es
tu gran capacidad de escucha. Quiero poner, quiero poner en valor eso, porque no es fácil escuchar. Y no es fácil escuchar cuando te sientas en una mesa donde todo el mundo habla, donde todo el mundo opina de algo que no solemos tener ni idea, casi ninguno de los que se sientan, que es de tu sector de la inteligencia artificial, y tú eres capaz de escuchar a todo el mundo a pesar de que en mi caso decimos muchas tonterías, con lo cual es un acto de generosidad inmensa. Debo compartir con vosotros que una de las características que estáis viendo de nuestros invitados es la palabra curiosidad. La palabra curiosidad nos saca de la zona de confort y nos hace crecer a todos. Una persona no curiosa no avanza. Un niño llega donde está porque es curioso, porque escucha con atención, porque mira sin juzgar, porque no tiene miedo en mirar a los ojos, porque pronuncia cuando la palabra ¿y esto qué es? ¿Y cómo es? Es decir, eso es lo que hace crecer a cualquier compañía y debe de ser uno de nuestros principales valores en nuestro empresa. La palabra curiosidad. Curiosidad no significa vulnerabilidad. Hay muchas personas que piensan que ser curiosos o preguntar es ser vulnerable, porque parece que por preguntar sabes menos. No, al preguntar sabes más. Primero porque sabes lo que no sabes, y segundo porque tienes la fortaleza de preguntar y de mostrarte vulnerable. Eso es lo único que nos hace crecer. Como veis, él es un ejemplo y cómo ha ido creciendo de esa manera. Nuestro formato es muy sencillo, porque nosotros queremos queremos crecer a través de la curiosidad. Por eso he hablado de curiosidad. Y que cuando vienen aquí las personas y tenemos la suerte de en este caso, trabajar contigo, el trabajo a nosotros nos va a ayudar a crecer y llegar a ese umbral de empresa de marketing digital que no está, vamos a intentar estar a la última, pero incluso si podemos adelantarlo a lo último, creo que nos puede llevar al éxito y a mantenernos en el tiempo. Y creo que nuestro formato se tiene que basar en que sean ellos los protagonistas y tú el protagonista, no en este caso yo, que poco puedo aportar aparte de una mente brillante. Yo me tuve que afeitar la cabeza para que nadie me tomara el pelo, imagínate. Claro. Entonces, lo que quisiera es que mis compañeros empezaran a preguntar, empezáramos a ver cómo nos puedes descubrir hacia dónde ir. Yo creo que eres un gran faro que como en los barcos, para que no se encallen, vas indicando cuál es el camino y hacia dónde debemos ir. Las agencias de marketing digital tenemos un reto muy importante y es el importantísimo reto de no morir. Muchas agencias no se dan cuenta que si no escarbamos, si no luchamos, si no avanzamos sobre eso, estamos muertos. Y no hay peor que un zombi. Muchas agencias piensan que son muy potentes, pero al final son zombies. Inercia. Inercia. Eso es. Y nosotros no queremos ser zombies, queremos aguantar. Entonces, lo mejor es que vosotros seáis los Yo suelo apuntar que aquí todos sabemos, es decir, no se trata, yo sé de algunas cosas, todos, incluso hasta inteligencia artificial, igual sabéis alguna cosa que yo no sé. Yo creo que todos sabemos, con lo cual yo creo que esa compartir lo que todos sabemos al final es lo que crea. Incluso cuando estás creando inteligencia artificial o cuando estás utilizando la inteligencia artificial, cada uno la utiliza a su manera, con lo cual también es de todos, ¿no? Lo cual. Pues el principal aprendizaje es que uno, hasta que no se pone a hacer las cosas, no sabe, ¿no? Es decir, el entender que el error es parte de la creación, yo creo que es uno de los principales. Porque tú si te crees que lo sabes todo, que cuando eres más joven te suele pasar que te crees que lo sabes más todo, te vas dando cuenta que al final es la práctica. Es decir, el no perder el miedo a equivocarse, porque con la equivocación no repetida, intentar que no sea repetida, es donde está la clave, ¿no? Entonces con la empresa es igual, bueno, con la empresa, con la vida en general es todo igual. Es decir, al final cuanto más te equivocas de una forma consciente y buscando las mejoras en los errores que haces, no tenerle miedo al error de alguna manera. Es decir, el error de RQR sí, la misma piedra sí, pero si no, la clave es no tener miedo a equivocarse. Muy buena pregunta, porque al final bueno, todas las preguntas son buenas, ¿eh? Pero en este caso es cierto que el arte, que este es evidentemente una agencia, está muy metido en el concepto del arte, y el arte también es algo que el ser humano ha creado por muchos motivos a lo largo de la historia de la humanidad. Desde hace yo creo que diría unos 5 o 6 años, quizás en algunas cosas 8 y en otras cosas 5, está empezando a verse de alguna manera retado, ¿no? Retado porque hay otras cosas que empiezan a crear. La inteligencia artificial hasta hace poco no creaba, sí lo había hecho un poco quizás con música, digo que quizás en música y en otro tipo de cosas tenía un poquito más de historia,
pero en otro tipo de cosas como es la narrativa o como es el tema de la imagen o como es el tema ya del vídeo y otras cosas, o de las tres dimensiones, era un campo que todavía no estaba tocado por las máquinas creativas, ¿no? Entonces, la máquina creativa, y eso está relacionado también con una de las ramas actuales de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, es cierto que está retando esa capacidad humana de crear, ¿no? El ser humano ha creado y seguimos creando, pues gracias a que somos capaces de entender y de comprender qué es lo que sucede con nuestro entorno, ¿no? Es decir, yo creo que todos de alguna manera nos inspiramos, algunos copian completamente, otros se inspiran solo, nos inspiramos en el resto. Es decir, si nos acompañamos de personas que saben, da igual que sean en todas las disciplinas y da igual el título que tengan delante, pues al final todos nos inspiramos en esa co-creación, digamos, que viene de los 100.000 millones de humanos que han vivido antes, lo que se ha transmitido de todos ellos hacia aquí, y es lo que todos creamos, ¿no? Lo que ocurre es que las máquinas están empezando a coger ese sustrato. Es decir, cogen el sustrato de cómo creaba, pues da igual que fuese Dalí, o da igual que fuese Van Gogh, o que fuese, no sé, cualquier otro artista del pasado o del presente, y son capaces de ver la síntesis de lo que estas personas creaban, ¿no? Del tipo de personajes que hacían, del tipo de narrativas que contaban, del tipo de estructuras que creaban, ¿no? Entonces, en ese sentido han sido capaces de sintetizar en parte cómo crea un ser humano, y ya están empezando a ser capaces de crear por sí mismas, ¿no? Con lo cual la creación pura humana y la creación pura de máquinas pues ya está en un momento de eclosión, ¿no? Ya hemos visto cuadros que se han subastado en Sotheby's hechos únicamente por máquinas, o máquinas que han ganado concursos, algoritmos que han ganado concursos de arte de diferentes tipos, ¿no? Con lo cual, desde un punto de vista de cómo se crea arte, ya el humano individual seguirá creando. Yo creo que el arte y el artesano, que muchas veces están juntos, es algo que deberá continuar, porque es algo que continúa el interés humano por crear, no va a parar. Pero en esa fusión empiezan a surgir pues bueno, conexiones muy interesantes, ¿no? Y ya incluso antes de que llegase todo esto, con esas iniciativas que creé con Jesús, con este amigo, pues al final surgían esas relaciones. Es decir, cómo de alguna manera la tecnología, utilizando tecnología, podías comunicar más o podías llegar más allá, o incluso podías crear de una forma interesante, ¿no? Por eso, de las primeras empresas que creé también, que nos lo he dicho, es de temas de realidad virtual, ¿no? De hecho, llevamos todos, y seguimos por lo que veo por aquí, todos utilizando la tecnología como si fuésemos tuertos, ¿no? Utilizando pantallas planas, cuando en realidad el cerebro utiliza dos ojos, la mayoría tenemos dos, y los utilizamos, tenemos 2/3 del cerebro se destinan a eso, con lo cual no conectarnos con la tecnología de forma tridimensional es una limitación. Entonces, por eso también comenzamos a explorar también cómo la realidad virtual podía utilizarse en el arte, y luego la realidad aumentada y ahora lo que se llama la mixta también, para ver de qué manera podías no solo concebir y crear cosas que en el mundo físico materialmente igual te era más difícil de hacer, sino también porque eras capaz, digamos, de imaginar cosas que no existen, o leyes de la física o leyes de lo que sea que no existen. Con lo cual, y ahí la inteligencia artificial generativa pues está en este caso pues empezando a atisbar pues un futuro muy muy brillante en ese sentido, ¿no? No está muy lejos el momento en el que podamos pedirle a Netflix que nos haga una película para nosotros de lo que queramos, con los actores, actrices que queramos, y que eso se genere, digamos, por una inteligencia artificial, ¿no? Quizás solo, al igual ahora con un prompt recibimos un texto, recibimos una imagen o recibimos una música, pues que hagamos lo mismo incluso con contenidos audiovisuales más grandes, ¿no? Con lo cual yo creo que esa fusión entre seres humanos y máquinas continuará, existirá, sigue existiendo de momento. Es cierto que lo que empieza a ser ya escaso es el contenido puramente humano, empieza a haber una pequeña escasez de todo eso. De hecho, todos ahora mismo cuando publicáis algo en Instagram, en Twitter, donde sea, o en X, al final lo que estáis haciendo es hablar con el GPT siguiente, con el GPT-5, ¿no? Es decir, estáis hablando en el sentido porque está escuchando, las nuevas versiones de las inteligencias artificiales están escuchando lo que vosotros hacéis, ¿no? Lo que hacéis de forma humana y lo que empecéis a hacer de forma híbrida, de forma mixta. Con lo cual va a ser realmente el contenido que empieza a ser más escaso es el contenido puramente humano, ¿no? Curiosamente, somos 8.000 millones y falta que muchas cosas se datifiquen, que para mí digitalizar es un poco manida la palabra, para mí es datificar, y todos esos contenidos del pasado, que muchas veces mirando al pasado es donde vemos el presente y donde inventamos el futuro, yo creo que es interesante. Pues también muy interesante. Al final, yo hace ya en el 2017 impartí una conferencia abriendo el Día del Desarrollador de Samsung, ¿no? Que se llamaba El final de la programación y el comienzo de la enseñanza. Es decir, cada vez programamos menos, yo sigo programando todos los días, pero cada vez programamos menos y enseñamos más máquinas. Con lo cual, eso de que las máquinas creen código era algo que era una entelequia de la ciencia ficción hace 6 o 7 años. Ahora es una realidad absoluta. Yo he desarrollado millones de líneas de código, pero ya muchas de las nuevas que creo
las creo ayudado o asistido por inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual va a ser un híbrido y probablemente al final empieza a tener menos sentido. Creo que es importante seguir sabiendo programar porque al final te ayuda a conectar, pero cada vez va a ser menos necesario. Con respecto a qué lenguajes tienen más sentido, en la parte de programación web, pues bueno, JavaScript se ha posicionado dentro de lo que quedó de Java como ese lenguaje que ha sabido capitalizar todo lo que pasaba, digamos, en ese tipo de interface. Pero es cierto que Python, que está cogiendo mucha fuerza para el tema de ciencia de datos y para el resto de cosas, puede ser que algún día tenga alguna conexión solo, tiene un poco con la parte de Flask en servidor y algunas cosas, pero en la parte de frontend, pues también en algún punto quizás están viendo algunas iniciativas. Pero no es, el mundo de los lenguajes ha habido varias evoluciones desde lenguajes más cercanos a los ceros y unos hasta lenguajes más cercanos al lenguaje humano. Y ahora el lenguaje más interesante es el inglés, o en este caso el español. Digo el inglés porque las inteligencias artificiales funcionan entre un 2 y un 14, un 15% mejor si les hablas en inglés que en español, ¿no? Porque a veces las traducciones, pues bueno, no funcionan tanto. Pero bueno, en ese sentido, el saber hablar, el saber comunicarte con la máquina y saber pedirle un código, y yo hace poco he actualizado mi página personal y la mayoría del código lo han hecho varias IAs. O sea, yo he interactuado con ellas, pero básicamente lo que es el código principal está hecho por ellas. Entonces, al final, los lenguajes de programación han venido a sustituir o a reducir el tiempo para comunicarnos con las máquinas. Por eso yo empecé con Java en el 95, porque vi que era el lenguaje nativo de la red. O sea, cuando surge Java en su momento, primero estaban C, C++, etcétera, otros lenguajes, y básicamente era el que era nativo y que se conectaba más con el concepto de la conectividad, con conectar nodos, con enviar y recibir, con peticiones y, por supuesto, para Internet y para todo este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho sigo utilizándose un montón de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los lenguajes se crean para solucionar o para reducir el tiempo que utilizan los humanos para crear, ¿vale? Y en ese sentido, pues, seguirá siendo un mundo dinámico, pero es difícil que ya nuevos lenguajes lleguen a tener tanto éxito, ¿no? como han tenido esos otros. Parece que está bastante nivelado. Bueno, una de las tendencias más potentes que estoy viendo últimamente es el tema de la robótica, especialmente robótica humanoide, antropomórfica, en el que ya desde un punto de vista de inteligencia artificial hemos creado máquinas que son capaces de hacer muchas cosas mejor que el ser humano, pero en el mundo lógico, en el mundo de los ceros y unos, en el mundo de los bits. Pero en el mundo físico pues todavía hay una pequeña barrera, ¿no? Una barrera importante. Es decir, el ser humano es un cerebro encapsulado en una caja oscura, que es nuestro cráneo, pero podemos coexistir en el mundo en el que existimos gracias a nuestros sentidos, gracias a tener un cuerpo, tener unos sentidos y tener unas formas de actuar con el mundo y entender y comprender el entorno, ¿no? Somos máquinas de simulación, entre comillas máquinas, somos elementos que simulamos el mundo en nuestra cabeza y somos capaces de ver hasta qué punto somos capaces de predecir lo siguiente que va a pasar, ¿no? Entonces, una de las tendencias importantes es que las máquinas empiecen a tener cuerpo para que puedan también sentir en el mundo real y para que puedan interactuar en el mundo real, ¿no? Yo comentaba también vosotros en alguna otra ocasión también, el año pasado estaba en Ginebra, ahora vuelvo también el mes que viene, en un congreso que se llama AI for Good, uno de los pocos a los que voy de discente, y el año pasado era el lugar en el que había más robots humanoides y otros tipos por metro cuadrado en el mundo en ese momento, ¿no? Había 12 robots humanoides distintos, podías interactuar con todos ellos, había muchos robots de otros tipos también, había 60 y tantos en total, y es una tendencia interesante. Es cierto que se está reduciendo el coste importante del robot, da igual que sea humanoide o no, se está reduciendo, y cuando el coste llegue a un punto sweet spot, un punto dulce, un punto interesante, va a suponer que efectivamente van a poder estar aquí con nosotros, ¿no? O sea, vamos a poder tener un robot en casa, vamos a tener un robot en una fábrica, un robot en cualquier lugar, cuando se reduzca el coste suficientemente, ¿no? Y cuando evidentemente las capacidades vayan creciendo. Lo que pasa es que es cierto que es difícil, que multiplicar materia es más difícil que multiplicar bits, bastante más difícil. Y hay una obsolescencia importante, ¿no? Es decir, cuando multiplicas materia, cuando creas materia, pues se suelen quedar obsoletos, ¿no? Con lo cual, en todas esas versiones de robots que van a quedar por ahí los pobres abandonados, pues va a haber un campo interesante de crecimiento en estos años, ¿no? Nosotros somos pioneros en España de aplicar el marketing digital y somos pioneros real, fuimos los primeros en aplicar el marketing digital a centros comerciales, al retail. ¿Hacia dónde va el mundo del retail y hacia dónde va el marketing digital o sea, cómo podemos aplicar este nuevo mundo, el mundo de la inteligencia artificial, al retail, a los centros comerciales, donde, insisto, creo que somos pioneros y somos líderes actualmente? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar nosotros?
y esa trasladarlo a nuestros clientes para ayudarles a vender más, a ser más eficaces y a crecer. ¿Cómo lo podemos hacer? Evidentemente el ser humano todavía seguimos siendo físicos, ¿no? Es decir, hay gente que se cree que vive en el metaverso, pero todavía somos físicos, ¿no? Entonces, efectivamente, los centros comerciales o la parte final, digamos, donde el ser humano al final se acerca a un lugar a comprar, aunque muchas cosas nos las traiga Amazon y aunque la robótica también va a hacer que cada vez nos puedan traer más cosas y rompa, digamos, la última milla del e-commerce que siempre ha sido la entrega, quizás con la robótica, da igual cómo sea humanoide o no, se va a multiplicar, es decir, va a ser más fácil recibir cosas y ya lo es. Pero es cierto que la parte física del ser humano de ir a un sitio todavía sigue muy activa, ¿no? Entonces, ser capaz de trasladar la experiencia del mundo digital, donde la gente ya está acostumbrada a ciertas cosas, al mundo real, es algo donde va a tener mucho sentido. Es decir, trasladar esa experiencia de compra para que puedas comprar en el mundo físico como si estuvieses comprando de alguna manera en el mundo digital, yo creo que va a ayudar bastante. Con lo cual, no creo que inminentemente desaparezcan los centros comerciales, ni mucho menos, creo que es algo que todavía las personas van a seguir haciendo, pero en ese proceso que ya han estado haciendo de lo que se llama el ropo y todas estas cosas que ya conocéis, que investigan online y luego compran, o al revés, investigan físicamente y luego lo van y lo compran fuera, es donde al final se tiene que romper un poco. Ha habido cosas interesantes, como lo que ha hecho también Dilmas con el tema este de WoW y todas estas cosas, para tratar de romper esos esquemas, pero todavía queda mucho. Yo creo que todavía no se han Cuéntanos lo que ha encontrado. hecho Dilmas. Sí, bueno, Dilmas lo que ha tratado es de las tiendas WoW, no sé si las conocéis, hay una en Gran Vía, hay algunas más por ahí, creo que ha abierto y alguna más en Serrano, creo que hay otra. Pues ha tratado de crear una especie, entre comillas, de Corte Inglés, que venía de por allí, para efectivamente que cuando entrases a comprar, pues pudieses mezclar un poco esas dos cosas, ¿no? Que tuvieses el móvil en la mano, que pudieses comprar directamente, incluso con el móvil estando físicamente en un sitio, que pudieses entender y aumentar, digamos, la experiencia física con una experiencia digital. Es decir, de tal manera que si tú estás viendo una ropa, pues quizás sin ni siquiera probártela, pues puedas dar un botón y ver cómo te está quedando con una fotografía tuya en el móvil, ¿no? Y hay que tener en cuenta que se va a conectar mucho. El móvil está en proceso de morir porque se quiere matar por muchos motivos y el primer motivo de cara a las tecnológicas es porque como herramienta para captar datos nuestros es limitada y hay otras herramientas que van a ir un poco más lejos y conectando con lo que hablaba antes de los tuertos, pues efectivamente si tenemos sistemas que nos permitan utilizar esas tres dimensiones, pues van a poder ser clave, ¿no? Todavía las gafas de Apple, por ejemplo, que son las nuevas que tratan de retar esto, muy caras todavía, quizás es un poco la estrategia de Meta va un poco más hacia universalizarlo todo esto, pero la de Apple va un poco más a ser un poco más selectivo. Y cuando eso al final pues pese mucho menos, o sea, unas lentillas, no tengas que llevar nada tan pesado, sino que sean unas lentillas lo que lleves puesto, pues por supuesto la experiencia del mundo físico de compra va a ser una experiencia aumentada. Y en esa experiencia aumentada, interactiva y además con asistentes de inteligencia artificial que te van a ayudar, es decir, no van a estar continuamente entendiendo cómo tú eres, qué es lo que a ti te interesa y qué es lo que tienes en ese momento en el mundo físico que puede ser más interesante para ti, pues ahí quedan muchas oportunidades todavía por hacer. Yo creo que es un mundo que está por rehacer de alguna manera. Yo creo que falta mucha datificación de la experiencia física. Es decir, no se están captando suficientes datos de lo que sucede en una tienda, de lo que sucede en un entorno comercial. Y en esos datos al final es donde se puede proveer una experiencia más completa, ¿no? O sea que oportunidades quedan muchas por hacer. Desde Valor de Ley, que somos muy selectivos a la hora de coger no solo a los invitados, sino a las personas que trabajamos. Nosotros siempre trabajamos con los mejores y nuestro objetivo que estén tranquilos nuestros clientes, nuestros compañeros de vida, porque al final nuestros clientes son compañeros y les tenemos que ayudar de centros comerciales, de retail, que tenemos a los mejores, no solo un gran equipo, sino que vamos a trabajar y nos nutrimos de los mejores. En este caso de ti. Tenemos la suerte de que nos vas a ayudar en esa transformación y estamos muy orgullosos y te vuelvo a dar las gracias porque sé que clientes no te faltan, que eliges con quién trabajar, que muchas multinacionales quieren trabajar contigo y nos para comprar el tiempo hay que decir muchas veces que no. Si no dices que no, el tiempo no lo compras. Y nos estás dando la oportunidad de ayudarnos a todo este maravilloso equipo que forma Valor de Ley y a nosotros, de ayudarnos a ser mejores para de esa forma ayudar a los demás. Y la siguiente pregunta, antes de hacer a mi compañera, perdón. La siguiente pregunta, ¿qué podemos hacer? Es una pregunta muy global, muy dura. ¿Qué podemos hacer las agencias? Y esto lo digo lo vamos a compartir en redes, para también el resto, ¿no? Creemos, desde Valor de Ley, creemos que el resto de las agencias no son competencias. Aquí nos tenemos que ayudar, tenemos que unir todos y creemos que para eso hemos creado esto, que el valor está en compartirlo, en que lo sepa todo el mundo. Unas veces leeremos de uno, aprenderemos de unos compañeros, otras de otros. ¿Qué podemos hacer
las agencias de marketing digital como es la nuestra para que la inteligencia artificial sea un aliado y no nos mate, porque lo que es cierto es que en las empresas de marketing hay mucho miedo y el miedo lo escondemos, como tú has dicho antes, lo escondemos no queriéndolo ver. Y pensando que nuestro mundo es lo que nos va a resolver, nuestro circulito, vamos al evento, que bien nos llevamos, vamos a la agencia, nos tomamos un café, que bien lo pasamos, esto está por llegar, todavía no va a ocurrir, esto lo vivirán mis hijos o mis nietos, pero yo sigo siendo un gran community manager, yo ya sigo siendo un gran diseñador gráfico, yo ya sigo siendo un gran experto en SEO, en SEM, pero nos damos cuenta que esto no es que vaya a cambiar, es que ha cambiado. ¿Qué podemos hacer? En nuestro caso, tener a personas como tú y que nos ayude, pero ¿qué le dirías al resto de los compañeros que no tienen la suerte de trabajar contigo? Pues lo primero que tienes que ver es qué tienes tú que le va a costar más tener a OpenAI o a Anthropic, otras de las empresas de inteligencia artificial. Porque en el fondo, si lo que tienes está ahí, si lo que tienes es muy fácil de conseguir, es muy fácil de obtener, pues al final, pues pronto la siguiente versión de GPT o las que vengan de otros tipos lo van a terminar haciendo, ¿no? Es decir, hay un montón de servicios que ahora se están, incluso startups que se están creando, que están destinadas a morir en muy poco tiempo, porque en el fondo lo que están haciendo son cosas que muy rápido va a poder hacer mejor y con muchos más datos y con mucha más capacidad OpenAI u otros, ¿no? Sobre todo OpenAI, pero otros también, ¿no? Y luego también, una pregunta que yo siempre hago también a todas las empresas que ayudo es, al final, ¿cuál es tu capacidad de computación? Es decir, porque ¿cuál es tu capacidad de máquinas? Es decir, pues si solo personas somos fundamentales todavía, pero también las máquinas, es decir, si no tienes capacidad de computar, ¿a quién le estás comprando tu capacidad de computación? Es decir, como cuánto balanceas la importancia, por supuesto, humana, que sigue estando, pero también la importancia de las máquinas, porque si no estás utilizando ya todas estas herramientas, estás, digamos, a un nivel, digamos, muy inferior a donde están el resto, ¿no? Y en ese sentido, los datos únicos que tú puedes tener como agencia, que otras agencias no tienen o que otras grandes corporaciones como estas les va a costar más tener, pueden ser un valor. Es decir, los datos yo siempre digo que todo este proceso de la inteligencia artificial empieza por la datificación, por ver qué datos tienes que solo tienes tú, o que mayoritariamente tienes tú, o que tú los tienes enriquecidos. Es decir, ¿qué puedes aportar, valor puedes aportar a los datos que tienes que a otro le va a costar más aportar? Porque ahí es donde realmente está la ventaja. Porque con esos datos puedes llegar incluso a construir modelos y puedes llegar a competir en pequeños nichos que sean donde todavía aportes más valor, como dice vuestro nombre, que otras que todavía van a utilizarlo de siempre, ¿no? Es decir, si tenemos una agencia que solo utiliza ChatGPT para crear unos copies o para crear unos prompts, pues es fácil que haya otra que lo haga o que lo termine haciendo el propio cliente, ¿no? Con lo cual hay que ver, o que lo termine haciendo el propio OpenAI, con unos de los, ahora se está trabajando mucho el concepto de los asistentes y el concepto de los sistemas de inteligencia artificial que se conectan con muchos nodos y al final proveen, digamos, una solución definitiva, no solo el resultado a una pregunta, sino un proceso más complejo, ¿no? Y en ese sentido es, ¿qué tenéis que no tienen el resto? Es la pregunta que yo haría. Gracias. Al principio, la clave es dato no capturado, es dato perdido, dato muerto, ¿vale? Con lo cual, si me preguntas, yo te diría que hay que capturar todos los datos que legalmente sea posible capturar, ¿vale? Eso depende de cada país, nos puede poner más o menos piedras en el camino, pero todos los que legalmente sea posible capturar es mejor. Porque al final, si tú quieres tratar de una forma individualizada completamente una persona dentro de que tengas 1 millón de clientes o 1000, me da igual, tienes que conocer específicamente quién es exactamente esa persona, ¿no? Y cuáles son sus gustos, cuáles son sus actividades, ¿no? Para eso, en todo el proceso, en lo digital es más fácil capturar datos, pero hay muchos datos en la parte física que se pierden, desde una llamada de teléfono o una interacción humana física, donde al final eso no se almacena, no se guarda en ningún lugar, ¿no? Con lo cual yo creo que no hay dato, o sea, el dato malo es el dato no capturado, el dato perdido es el drama del dato, es la datificación, es los datos no capturados, aunque luego no seas capaz de comprenderlos todavía, ¿no? Y luego también hay datos del pasado, que muchas veces pues están por ahí cogiendo polvo, están por ahí perdidos, que muchas veces ayudan a entender las cosas. Es decir, porque el ser humano cambiamos, pero cambiamos relativamente lento, hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta muchísimo cambiar, con lo cual los datos del pasado pueden enriquecer mucho los datos del presente y quizás sean datos más únicos que otros datos que los buscas en Google o los buscas en una web, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera parte está en eso, en ver qué datos tienes, qué datos son únicos y capturar todos los posibles datos. Yo creo que no hay un dato específico que te pueda decir que tenga más valor que otro. De hecho, la evaluación y las empresas que aconsejo también en Estados Unidos, en Silicon Valley y en otros sitios, está basada en los datos que tienen. Los datos fundamentalmente, los datos que han sido capaces de capturar, lo que conocen a esas personas es, digamos, la clave fundamental.
porque luego las aplicaciones, lo que hacer con esos datos, pues surgen todas las ideas que nos podamos imaginar, desde personalización, por supuesto, pero también predictiva. Hay que tener en cuenta que ya no hablamos solo de entender a las personas, sino también de predecir, de hacer, y luego, por supuesto, también dentro de lo que sea legal, de inducir, de alguna manera, de ver si somos capaces de ayudar. De inducir para ayudar, porque la publicidad, es decir, lo que hacéis en marketing, al final, también la publicidad, por supuesto, debería ser ayudar. Es decir, yo, si estoy buscando, me voy a ir a bien en un par de semanas, si quiero ver allí lo que tengo que hacer, pues una publicidad sobre eso puede ser interesante, pero si es sobre otra cosa que no me interesa para nada, pues probablemente me esté molestando la publicidad, ¿no? Entonces, entender qué es lo que la persona quiere de una forma correcta y entender cuándo deja de interesarle, que es lo que sucede con publicidad también, que muchas veces seguimos insistiendo cuando ya se ha extinguido, ya ha comprado, ya ha hecho lo que ha tenido que hacer. Son procesos donde hay mucho todavía por mejorar, ¿no? Y bueno, por supuesto, siempre mirar a quién lo hace un poquito mejor, pues ayuda. Yo creo que también todo lo que está haciendo Amazon y muchos otros también es interesante ver cuál es un poco la estructura, ¿no? Porque ellos tienen una parte del proceso importante y son capaces de vender a ciertos grupos muy bien. Y luego el marketing depende también en que yo creo que el marketing físico sigue teniendo mucho valor. Es decir, no solo ya es lo que hacemos online, sino también cómo mezclas las dos cosas y cómo te aventuras cuando sea el momento apropiado también en la tercera dimensión, que también habrá que aventurarse en el marketing ahí, o muchas otras cosas, puede ser en videojuegos, por ejemplo. O sea, no tiene por qué ser ni siquiera en los videojuegos, en un campo, por ejemplo, que está relativamente poco explotado para estas cosas, ¿no? O sea, lo explotan las empresas de videojuegos para vender más dentro del propio, pero desde un punto de vista de un juego AAA, por ejemplo, para ciertas cosas de marketing, pues puede ser tan interesante o más si ese segmento te interesa que otras cosas, ¿no? Pues también muchas gracias. En el fondo los algoritmos aprenden con datos. Bueno, aprenden con dos cosas. Uno con datos y luego los modelos que se crean para que aprendan con ellos, ¿no? Si los datos están sesgados, pues por supuesto el resultado del algoritmo va a estar sesgado. Eso es inevitable. No existe ningún ser humano sin sesgos. Es decir, yo creo que también los datos puros, sin 100% de sesgo, es muy complejo de encontrar, porque el propio ser humano tenemos todos nuestros propios sesgos, con lo cual lo que sí serán menos sesgados si conseguimos que los datos de todos sean los que compongan las inteligencias artificiales del futuro, ¿no? Si empoderamos al ser humano en el valor que tienen sus datos, y que sus datos, pues, todos los cedemos libremente y firmamos 200 contratos todos los días, cada vez que accedemos a un montón de sitios y los cedemos, pero si empoderamos al ser humano en sus datos, yo creo que podría ser interesante que se creasen inteligencias artificiales con los datos de todos, ¿no? En la actualidad lo que hay una en estas conferencias, también la que voy ahora en Viena, se llama iClear, que es donde se crea, digamos, una parte de la inteligencia artificial, y en esas conferencias antiguamente no se hablaba de esto, del sesgo de los algoritmos. O sea, el tema de que fuesen justos o no era algo que desde hace 6 o 7 años se empezó a hablar. Antiguamente, pues si el algoritmo funcionaba, da igual, pero ya es algo que se habla y que está, digamos, en el discurso, digamos, de todo este tipo de eventos donde se crea la ciencia y luego las aplicaciones de todo esto, ya se está hablando, ¿no? Y de hecho hay también en este tipo de conferencias que a veces hay, yo os digo, la primera que fui éramos menos de 100, en la última que fui éramos 10.000, y ya son muchos tracks simultáneos, muchas veces hasta 12 tracks simultáneos, y ya hay muchos específicos de este tipo de temáticas, ¿no? Que se trata específicamente de ciertos grupos de población, etcétera, cómo se puede hacer la inteligencia artificial más justa para todos, ¿no? Entonces se empieza a hablar, pero es cierto que al final hay muchos intereses comerciales, ¿no? Y hay muchos datos también que al final son datos masivos, y esos datos masivos pues son los que determinan cómo funcionan unos algoritmos u otros, ¿no? Tenemos la vertiente, digamos, más occidental y la vertiente oriental, ¿no? Yo siempre decía antes que antes decían que siempre hay un chino más barato, y digo que siempre hay un chino con más datos, ¿no? Y efectivamente ahí los datos ahí tienen otra dimensión. Y en la India también, otros sitios de ese tipo, ¿no? Es decir, al final, y ese tipo de datos muchas veces no tienen por qué ser representativos a una sociedad europea o en otros lugares, ¿no? Lo que sucede en la India, pues igual no tiene mucho que ver, o en algunas cosas tiene menos que ver. Entonces hay que entender también que va a haber diferentes velocidades, depende de qué países o depende de qué situaciones, ¿no? Por eso es importante que tanto a nivel de empresa como a nivel también de país, que se incentive, digamos, la creación de modelos locales y modelos regionales, porque de alguna manera pues esas particularidades que es posible que no capten muy bien inteligencias artificiales más generales no porque sean generales como la inteligencia artificial general, que es la de nivel humano, sino porque son digamos más globales a nivel del mundo, ¿no? Entonces esa personalización creo que puede haber. Y por supuesto que personas de todas las características formen parte de los procesos estos de investigación y de creación de todo esto, pues ayuda también. Porque si no, al final, pues bueno, pasaba como al principio, que los algoritmos
los de la policía americana, pues si eras de color, pues tenías no sé cuánto porcentaje más de probabilidad de ser delincuente que no, ¿no? Y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que queda mucho por hacer, pero es cierto que se está trabajando más. Empezando por el final, en el fondo estamos en un momento en el que ya no hace falta tener una gran empresa. Ya no hace falta tener, o sea, para tener una gran computación sí hace falta mucho dinero, pero para crear, digamos, cosas desde la nada, ya casi una sola persona sería factible. Ya se habla incluso de que la primera empresa que con una sola persona facture $1 billón, probablemente ya se está creando o está empezando a crearse, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cada vez tenemos a nuestra disposición herramientas y tecnologías que efectivamente, estoy de acuerdo, cambian rapidísimamente, a veces en semanas y en días. Lo que ayer era vigente hoy ya no lo es. Pero es cierto que todas estas herramientas están muy democratizadas, muchas de ellas, ¿no? O sea, ser capaz de crear un modelo como GPT-5 es donde no tenemos capacidad, porque supone miles de billones de dólares, ¿no?, para poder hacerlo, ¿no? Pero es cierto que cada vez se va democratizando más. La semana pasada también Meta publicaba Llama 3, que les ha costado $10 billones entrenarlo, y lo han abierto al mundo. Tú puedes utilizar ese modelo y para algunas cosas incluso mejor que muchos otros de pago. Por ejemplo, Llama 3 me está funcionando mejor en algunas cosas que Gemini, por ejemplo, el de pago, ¿no? Y es un modelo gratuito, es un modelo abierto, ¿no? Con lo cual es cierto que tienes a tu disposición muchas herramientas, y tienes también muchas herramientas que te pueden ayudar a aprender todas esas herramientas más fácil. Es decir, lo más fácil que le puedes preguntar a GPT o sistemas similares es que te ayude, que te enseñe algo. Es decir, porque puede ser tu profesor también. Tu profesor continuo puede ser el propio GPT o el propio Claude 3 o cualquier herramienta de inteligencia de este tipo, ¿no? Con lo cual sí, es cierto que hay cosas que están fuera de nuestro alcance, que es la computación masiva, pero hay otras herramientas que podemos utilizar directamente. Y efectivamente, como decías, todo lo que repitamos deberíamos de automatizarlo para que lo haga una máquina, ¿no? Y ya no hace falta programar tanto. Ya tenemos muchas herramientas como Make, Zapier, Power Automate, muchas otras que simplifican mucho, y al final es mover cajas y mover conceptos, mover, digamos, estructuras para automatizar ciertas cosas, ¿no? Por lo menos en el mundo lógico. En el mundo físico la robótica será otro tema, pero en el mundo lógico hay muchas cosas que puede ayudar. Podemos encontrar esas rutas. Lo que hay que tener es esa mente de curiosa, abierta, de estar actualizado. Y sobre todo no perdernos en proyectos de largo plazo. Porque el problema de todo esto es que antes decíamos, podemos hacer un proyecto de 2 años, de 3, de 5, es una barbaridad. Tecnológicamente hablando, hacer un proyecto de ese tipo, si no está continuamente revisitándose lo que se está planteando. Porque efectivamente tú te puedes plantear algo de aquí a 5 años, pero es que la tecnología igual en 3 meses hace lo que habías pensado que se hace en 5 en 2 meses, o en un mes, o en un día. Con lo cual ese repensar continuamente cuál es el proceso con el que ejecutas una actividad, da igual, de marketing, de lo que hagáis, es algo que es fundamental, que tienes que estar continuamente volviendo atrás y revisando con lo nuevo que sucede, ¿no? Por eso estar actualizado no es que sea necesario, es que es vida o muerte. Es decir, o estás actualizado o no estás en este mercado, estás en otro mundo, estás en el mundo, vamos, si es un artesano y haces otras cosas de artesanía, pues está muy bien, si ese mundo continúa o tal, pero hay otros mundos. Este mundo en específico donde estáis es un mundo de actualización instantánea, no es, y de aprendizaje eterno. No es continuo, es eterno, es siempre, ¿no? Y en ese sentido, fusionando esas dos cosas y utilizando esas herramientas, que hay muchas abiertas y muchas ya incluso gratuitas, con lo cual el coste es un coste es un coste más humano de tiempo, de ser capaz de dedicar el tiempo suficiente para aprender, o de saberte dejar enseñar por una máquina para que te enseñe a hacerlo, que en sí esa barrera, ¿no? Yo digo que sí hay otras, que sí, si queréis entrenar un modelo específico de marketing para vosotros, donde va a hacer falta no sé cuánta computación, pues probablemente valdrá 500 millones o 2.000 millones de euros, ¿no? Pero en otras cosas ya son bastante económicas y se pueden integrar, ¿no? Es decir, y lo de la búsqueda de repeticiones, que es donde venía también mi mantra de que automatizas o serás automatizado, es que efectivamente si tú repites algo, no tiene sentido que lo repitas. Normalmente la mayoría de las cosas, o si las repites, eso porque no hay una tecnología que todavía te ayude a automatizarlo, o porque no has aprendido suficiente para encontrarla, ¿no? A veces es cierto que hay una disfunción. Es decir, hay cosas que repetimos porque todavía no hay una tecnología que nos ayude a no repetirlas. Pero si ese no es el caso, hay que buscar siempre la forma de repetirlas de una forma que sea la máquina la que la repita, ¿no? Y luego, volviendo al inicio de tu pregunta, hablabas de que es una revolución industrial, y yo es algo que me gustaría quitar de la cabeza. Es decir, yo creo que yo discutía también en el foro de Davos con el que acuñó que esto es la cuarta revolución industrial, que eso es una barbaridad para mí decir que esto es la cuarta revolución industrial. Y sobre todo es una barbaridad porque nos pone en un estado mental de pensar que efectivamente va a pasar como las anteriores revoluciones industriales. Bueno, que esto va a venir en vez de la máquina de vapor viene otra cosa distinta, y vamos a continuar, digamos, la humanidad va a continuar igual que como estaba continuando, ¿no?
Y para mí es un error porque nos pone en esa mentalidad de que, no, entre comillas, no pasa nada. Es decir, no pasa nada, esto ya el trabajo va a seguir, no hay ningún problema, todo va a continuar, sencillamente el humano va a estar mejor, etcétera, ¿no? Porque es cierto, el ser humano, la calidad de vida ha mejorado en general, mayoritariamente, la inteligencia, ¿no? Curiosamente ha bajado en los últimos años, en algunos estudios, pero lo que es la calidad de vida humana, etcétera, pues parece que mejora, ¿no? Y digo que es un error pensar que es una cuarta revolución industrial porque lo que va es mucho más allá. Es decir, es un cambio de paradigma absoluto. Es decir, yo que, como os decía, llevo programando mucho tiempo, llevo creados trillones de algoritmos, de modelos de inteligencia artificial en mi búsqueda de la inteligencia artificial general y prácticamente ninguno sé lo que hacen. O sea, no sé cómo lo hacen, sé si lo hacen bien o mal, pero no sé lo que hacen. Y en ese sentido, lo que está el ser humano está creando algo que es una herramienta. Hoy por hoy es una herramienta, todavía es una herramienta. Pero está creando una herramienta que algún día será el próximo nosotros. Y el próximo nosotros es una herramienta. Entonces, lo que subyace detrás de toda esta eclosión y esta ruta hacia la inteligencia artificial general y la suprainteligencia, supone que el ser humano está creando otra especie más inteligente que el propio ser humano. Con lo cual, eso tiene dos vertientes. Una vertiente es que el propio ser humano es tan inteligente, o igual no, de que está haciendo eso, sería un dilema que puede estar por un lado, pero por otro lado supone que efectivamente vamos a estar en planos de inteligencia muy diferentes. Es decir, no vamos a comprender, cuando las máquinas lleguen a ese nivel, no vamos a comprender lo que están haciendo ni lo que están pensando, ¿no? El ejemplo es, pues con otros seres vivos inferiores a un ser humano, yo que sé, pues una hormiga o cualquier otra cosa, pues podemos entender que hay planos de inteligencia distintos, ¿no? Si hubiese una hormiga por aquí o una mosca, pues probablemente no entendería nada de lo que estamos diciendo, ¿no? Y si lo entendiese, pues habría que estudiarlo. Habría que estudiarla. Pues lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial general. Es decir, cuando lleguen estas nuevas, no la actual, pero las nuevas cuando lleguen vamos a estar en ese plano, ¿no? Y ese plano es un plano que cada vez es más corto. Es decir, si me preguntaseis hace 5 o 10 años cuánto faltaba, pues igual os decía 25 años o 20 o no sé. Hay gente que pensaba que 100, pero bueno, los 100 suelen ser falsos, pero calcular el qué, si estás metido en faena, es fácil ver lo que va a suceder. El cuándo es lo difícil. Pero en todo caso, con lo rápido que va todo esto, cada vez es más cerca. Yo pienso que son 4 o 5 años. Elon Musk hablaba hace unas semanas de que quizás el próximo año, yo creo que es un poco más. Pero bueno, va en esa dirección, ¿no? Entonces, cuando suponga eso, pues eso supone un cambio de paradigma total. Es decir, de hecho es un poco la reflexión de mi último libro, está centrada en eso, ¿no? Que si el ser humano está en el proceso de delegar el conocimiento a las máquinas, para lo bueno y para lo malo, el conocimiento es el que habilita que el ser humano trabaje, ¿no? Si no sabes nada no puedes tener un trabajo, ¿no? Entonces, si el conocimiento es la base del trabajo y el trabajo es la base de la sociedad, si ahora el conocimiento lo tienen las máquinas, el trabajo lo van a tener las máquinas porque son los que saben hacer las cosas, y lo que supone es que hay que cambiar el modelo de sociedad, ¿no? Por eso yo os digo que hablar de una revolución industrial se queda muy muy pequeño de dónde está todo esto. Creo que hay que hablar de un cambio de paradigma mucho más grande, hay que cambiar de algo de lo que no se está hablando, que es que hay que calibrar cómo va a ser una sociedad que tiende hacia la automatización plena, porque desde un punto de vista tecnológico casi todo lo que hace un ser humano pronto será automatizable. Digo tecnológico porque luego habrá regulaciones que podrán entorpecer o podrán hacer que haya países más o menos competitivos. En esa regulación lo que harán es entorpecer desde un punto de vista de la competitividad. Es decir, si Singapur, por ejemplo, se convierte en el primer país que prohíba al ser humano conducir en breve, pues bueno, tendrá una competitividad X, ¿no? Si España se plantea poner tasas a los robots, pues estará entorpeciendo la innovación cuando todavía es un mercado que todavía ni siquiera ha nacido, está naciendo. Entonces, pues os digo que depende de qué políticas se establezcan en ese sentido, pues hay países que subirán desde un punto de vista competitivo y otros bajarán, ¿no? Y eso no quita de que efectivamente somos 8.000 millones de personas en el mundo y que esto llegue y haga el bien para todos es otro tema que no está claro. No está claro porque efectivamente hay muchos polos de intereses donde se están produciendo todo esto y donde efectivamente esas disparidades pues pueden, o se hacen otras políticas muy diferentes a las que se están haciendo, o esas disparidades se van a acrecentar cada vez más, ¿no? Y hay que encontrar cómo hacer ese cambio de modelo de sociedad donde el trabajo tenga una componente cada vez menos relevante en el sentido humano y donde pueda haber otras cosas, ¿no? Y luego además cómo entretener, entre comillas, o cómo fomentar más que entretener, o cómo cultivar a esa sociedad del futuro que tampoco está claro. Por eso el marketing y todo esto sí que tiene mucho sentido, porque todavía es qué va a suponer con una sociedad donde la gente trabaje solo un 20%, o luego no trabajen nada, o trabajen solo un 50%, da igual, ¿no? ¿Qué van a hacer en el resto del tiempo, ¿no? Los pueblos en los que no hay bares se pegan más, pues por algo será, ¿no? Hay que buscar efectivamente qué va a hacer el ser humano en esa nueva sociedad, ¿no? Y cómo va a ser esa nueva sociedad.
con lo cual quedan muchas preguntas. De hecho, el libro último, el Cine del Conocimiento, es un libro de preguntas, fundamentalmente son preguntas, alguna respuesta que atisbo como pueden estar, pero sobre todo son preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ver cómo aterrizamos y cómo entendemos que esto nos va sorprendiendo, o sea, incluso a los que lo estamos creando hay cosas que te siguen sorprendiendo, es decir, qué poco ha tardado esto en ser una realidad, ¿no? Yo siempre digo que hay muchas cosas que hace unos meses o hace unos años eran ciencia ficción, literalmente, las veías si alguien te las decía eran ciencia ficción, pero si las ves que ya es una realidad, es algo que existe, es algo que es tangible, ¿no? Entonces, vivir en un mundo de ciencia ficción supone tener también unas cualidades que hay que cultivar. ¿Pero crees que puede ser que Dios, que nos quiere mucho a los humanos, haya puesto la inteligencia artificial para que no nos sigamos ahorcando, machacando y destruyendo? Es decir, poner una inteligencia real y no la humana, que creo que es un poco autodestructiva. Hombre, yo creo que si delegásemos parte del conocimiento, no solo el conocimiento, sino de la toma de decisiones a inteligencias artificiales con suficiente conocimiento, por supuesto lo serían capaces de hacer. El problema es que en la actualidad estamos limitando el conocimiento de las máquinas a propósito. Y limitar el conocimiento de las máquinas, por muchos motivos, supone que las máquinas no nos pueden ayudar igual de bien. Es decir, si tuviesen más conocimiento del que tienen, podrían ayudar en el estadio actual. No hablo del siguiente paso donde ya sean mejores que nosotros en todo, pero en el paso actual incluso el limitar el conocimiento de las máquinas está entorpeciendo ese proceso, ¿no? Y si esas inteligencias artificiales supiesen de todos, es decir, no estuviesen sesgadas por unos intereses económicos o de otro tipo, o empresariales, efectivamente podrían tomar mejores decisiones, ¿no? Yo también impartí hace tiempo una conferencia en la que acuñé el término que se llama MCO, es decir, el CEO máquina, ¿no? El CEO humano, el CEO máquina. Y efectivamente ya hay empresas ya había empezado a haber empresas que lo que han puesto es a un miembro del Consejo de Administración como uno más para la toma de decisiones, donde es legal, aquí en España no lo es. Y ya efectivamente en China hace unos meses también ha habido la primera empresa que tiene como CEO una máquina. Es decir, el CEO es una máquina y no es un ser humano. Falta gente allí, Falta pues gente, total. Lo han puesto. No, pero bueno, quien dice eso dice que se utiliza en la Estación Espacial Internacional China, por ejemplo, que nos lo comentamos otro día, pues con un casco controlan con la mente los brazos robóticos, los taikonautas, ¿no? Que son los astronautas chinos. Entonces, bueno, al final el delegar cierta toma de decisiones a las máquinas, de momento controlada, es importante, pero si fuésemos capaces de delegar suficientes datos para que tomen decisiones teniendo el bien de todos, por supuesto van a actuar con menos sesgos que los sesgos humanos, ¿no? Hasta la conducción. La conducción humana, 1.300.000 personas mueren al año en accidentes de conducción en todo el mundo, solo el primer día del accidente, luego hay muchas personas que mueren después. Solo con coches autónomos, aunque tienen muchos problemas todavía, probablemente el 99% de esas muertes se podrían ahorrar. ¿Que va a haber muertes? Por supuesto, las habrá, pero o sea que esa toma de decisiones de alguna manera delegada puede suponer una ventaja para el ser humano y para hacer un mundo más justo también. O sea, que la esperanza del ser humano es que cuanto menos humanos opinen, mejor, ¿no? Y que el gran problema que hay es que los dirigentes capan la inteligencia artificial porque prefieren seguir equivocándose ellos, que es su principal valor, es decir, no ser ejemplo, pero sí equivocarse, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene muchas cosas que aportar porque todavía no tenemos ninguna máquina que se acaba de replicar un cerebro humano. Es decir, y hay cosas que van más allá, digamos, de otros sentimientos y muchas otras cosas, aunque hay avances, todavía el ser humano tiene un papel muy importante. O sea, yo no eliminaría al ser humano de la ecuación, ya lo eliminará la inteligencia artificial general cuando llegue, sí. Pero nosotros autoeliminarnos todavía no, pero sí que es cierto que debemos de utilizar al máximo de lo posible esas inteligencias artificiales. Aunque es cierto que faltan cerebros de máquinas. Es decir, no hay suficientes cerebros de máquinas. Cuando Facebook compra 600.000 de las últimas tarjetas de Nvidia para montar el último sistema de inteligencia artificial, pues está al límite de lo que hay. Es decir, no hay una falta de cerebros de máquinas literalmente. Con lo cual todavía queda mucha innovación también en crear esos cerebros de máquinas para que puedan ayudarnos todo lo que nos podrían ayudar, ¿no? Me has dado un rayo de esperanza maravilloso para todos los latinos, que sepas, porque es cierto que la inteligencia artificial nos va a dar más capacidad de tener más socios, con lo cual ahí hay una gran fuente de negocio, de desarrollo. Porque lo sabemos pasar mejor, ¿no? Claro, porque vamos a tener más tiempo para divertirnos y yo creo que ningún humano va a delegar en una máquina el pasárselo bien, eso lo va a hacer siempre el ser humano. Y entonces los latinos somos grandes amantes de pasarlo bien, de la familia. El otro día en una conferencia le decía, qué suerte tenemos de ser latinos, que sabemos apreciar la comida, la familia, el pasarlo bien, la música, en bailarlo, con lo cual el mundo latino tiene un gran potencial de no ser arrasado por la inteligencia artificial. Y los que están más metidos en casas y más se dedican
a la cosa introvertida, los que tienen menos sol y menos vida social, pues lo van a pasar bastante peor. ¿Qué ocurrirá? Que se tendrán que venir aquí para divertirse, ¿no? Total. Bueno, si miramos lo que ha sucedido con el resto de especies, además del humano, pues algunas efectivamente cuando ha venido una nueva especie se ha cargado las anteriores, ¿no? Otra opción que ha habido es que estén en un zoo. También ha sucedido, especies anteriores han terminado en zoos o terminen. Normalmente lo más probable que suceda, y esto evidentemente es entelequia, eso sí que aquí ya no os hablo de ciencias, hablo de opinión, es que le da igual. O sea, probablemente el ser humano no sea tan relevante para la inteligencia artificial general como para destruirlo, ¿no? Es lo más probable. Yo creo que es bajo una opinión, digamos, que puede ser otra, efectivamente puede terminar como Terminator, pero lo más probable es que pasen de nosotros porque es que tú no te vas pisando a todas las hormigas que ves por la calle, ¿no? Pero, hombre, igual hay un sádico que lo va haciendo, pero normalmente no, el ser humano... Yo he sobrevivido toda mi vida haciendo un amigo de los más listos. Ya sé que me tengo que hacer amigo de una inteligencia artificial. Total, efectivamente, hay que tratarlas bien, no vaya a ser que se acuerden después del que le trato mal. No, pero lo que te quiero decir es que es decir, el hecho de que la inteligencia artificial llegue a ese punto es algo que parece además inexorable, es decir, salvo que haya un cataclisma de proporciones bíblicas y efectivamente desaparezca la tecnología de la faz de la Tierra, parece que es el único punto en el que eso no se podría llegar a ese punto, ¿no? Porque para no llegar a ese punto habría que parar la tecnología y no parar la inteligencia artificial, parar la tecnología. Porque la inteligencia artificial en general se puede llegar en un garaje, aquí en la calle de al lado. Es decir, no tiene por qué, no hace falta tener plutonio ni uranio. Hombre, la velocidad de computación ayuda, pero igual alguien encuentra otro algoritmo mejor. Con lo cual no se puede parar como tal. Para parar hay que parar toda la tecnología. Y parar toda la tecnología supone que 8.000 millones de personas no pueden vivir en la Tierra. O sea, Madrid no podría tener 4 o 5 millones de personas si no hubiese tecnología. No podríamos dar de comer a todo el mundo, cuidar a todo el mundo, etcétera, ¿no? Con lo cual, salvo que ocurra eso, es algo que parece que está en el camino, ¿no?, de que llegue. El tema es cómo hace el ser humano desde aquí hasta que llegue, para que llegue de la mejor forma posible y para que el ser humano quede de lo mejor posible, ¿no? También hay otra tercera vía que se está trabajando, y que algún amigo que trabaja en esa rama, que es tratar de efectivamente de hibridizar el humano con la máquina. Es decir, ya que la evolución humana es lenta y no va a ser capaz de llegar a evolucionar más rápido que la inteligencia artificial general, por tiempo, por escala temporal nada más, por más cosas, pero sobre todo por escala temporal, pues esa hibridación. Es decir, y yo sí que digo que es posible que igual en unos años tengamos que decidir si queremos ser seres humanos clásicos o seres humanos aumentados por tecnología. Ya lo somos con el móvil, ya tenemos mucha aumentación, entre comillas, externa, pero esos implantables, esa tecnología implantable, si crece lo suficientemente rápido antes de que llegue la inteligencia artificial, que también hay otra duda de que probablemente no crezca tan rápido, como para que el ser humano le dé tiempo a aumentarse para competir, pero si esa velocidad fuese lo suficientemente rápida, pues quizás sería otra alternativa. Es decir, esa especie intermedia del Homo sapiens y que haya otro más ahí que pueda estar por ahí. Bueno, con respecto a los datos, efectivamente, si los datos están sucios, pues probablemente el resultado sea malo. O sea, los datos, más que están sucios, si los datos están erróneos, o sea, más que pueden estar sucios, igual la inteligencia artificial puede limpiarlos, también, que ya empieza a hacerlo, pero si los datos son erróneos, es decir, si las cosas están mal etiquetadas o están mal directamente de origen, es un problema. Con lo cual, una cierta limpieza humana de datos suele ser necesaria en muchos casos, ¿no? Y luego es la propia inteligencia artificial la que ya puede empezar a ayudarte también en esa limpieza y en esa preparación, ¿no? Y no es totalmente cierto que solo si utilizas inteligencias artificiales gratuitas, pues es fácil efectivamente que esa información la utilicen para otras cosas, ¿no? Pero si tú utilizas ChatGPT de pago, no el de pago, sino el de Teams, el de equipos, por ejemplo, en teoría tú puedes hacer que tu información no la utilicen para nada, ¿no? En teoría. O si ya te fías de ellos o no es otro tema, ¿no? Y otra opción que tienes también es, con lo cual podrías utilizar ya esa inteligencia artificial, ¿no? Otra opción también es utilizar inteligencia artificial en tus propias instalaciones, o en tus propios dominio o tu propio entorno, ¿no? Ahora con Llama 3, por ejemplo, que es abierta, de Facebook, por ejemplo, que esa tú te la puedes descargar, la puedes utilizar en tu propio, aunque sea en tu nube, pero una nube privada tuya, y puedes utilizarla con tus datos dentro de esa, ¿no? Con lo cual no tienes por qué irte fuera en ese sentido, ¿no? Podrías incluso hacerlo en tus propias, si tuvieses una máquina suficientemente potentes, podrías hacerlo incluso literalmente, físicamente, en un cable desconectado de la red, ¿no? Y en el fondo, si utilizamos inteligencias artificiales, que hay muchas inteligencias artificiales, en el fondo, bueno, hay muchas, no hay tantas, hay unas 14, 15, una cosa así, el resto son sucedáneos o no son reales, no son nuevas, son copias de las anteriores.
o trozos de las anteriores, pero dentro de todas esas, evidentemente, si utilizas las que son más torpes, pues los resultados que tendrás son más torpes. Con lo cual, lo barato sale caro a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, si utilizas, y siempre hay que utilizar las últimas versiones, porque al final esas últimas versiones es donde está la inteligencia más potente. Y luego, al final, no hay una sola. Pues os decía, yo no utilizo nunca una sola. Normalmente siempre utilizo 3 o 4 mínimo y hasta 15 en algunos casos, porque al final tienes que ver cómo funcionan. Son con diferentes personalidades, entre comillas, cada una de ellas. Llama 3, por ejemplo, como os digo, funciona bien, lleva una semana y para algunas cosas es muy interesante. Por ejemplo, Claude 3 funciona mucho mejor para algunas cosas que GPT-4. No para todo, pero algunas cosas sí. Gemini, pues es la que quizás de las mejores es un poco para mí la peor, pero para algunas cosas también tiene su interés, ¿no? Entonces, al final, como os digo, es un mix, y luego, efectivamente, si lo empiezas a nutrir con tus propios datos, puedes ir incrementando. Y luego utilizar la propia inteligencia artificial para curar los datos también, para preparar los datos, ¿no? Con lo cual, hay que buscar el mecanismo donde eso, evidentemente, pues cumpla la ley y el abogado de turno te dé el visto bueno de que los datos están donde tienen que estar, etcétera, o no los has mandado a donde sea. Pero bueno, cumpliendo con las leyes, yo creo que hay mucho margen de hacer cosas. Sí. Efectivamente, al final esas injusticias existen en todos los ámbitos. Es decir, no es injusto que mueran 1.299.000 personas. Para eso no es ético dejar morir 1.299.000 personas todos los años, cuando podían morir 1.000, efectivamente, por accidente de conducción. Es decir, ¿dónde está, digamos, qué vidas valen más, ¿no? ¿Los 1.000 que han muerto por una inteligencia artificial, o los 10.000, da igual, los 100.000, o el millón y pico, ¿no? Entonces, al final, es decir, es difícil porque efectivamente nadie quiere ser uno de los 100.000, pero es que probablemente serás uno de los 1.300.000, si no. Con lo cual, caben preguntas ahí al final de cuál es el bien mayor y dónde al final se hace el bien para más personas, ¿no? La ética, efectivamente, de momento las inteligencias artificiales no son éticas, el que es bueno y malo es el humano, la máquina de momento no ha llegado hasta ese punto, puede estar sesgada efectivamente para serlo, o para ser buena o para ser mala, y por supuesto se utiliza para hacer el mal mucho, es decir, no es por supuesto ya una realidad que se utiliza para estafar, para engañar, para muchas cosas, porque es una herramienta muy potente para eso también, con lo cual tiene usos efectivamente extremadamente malos en ese sentido, porque los humanos que lo manejan lo hacen así, ¿no? Desde un punto de vista de si debe ser ética o no, pues yo creo que de momento lo que tiene que ser es el ser humano que las utiliza y el ser humano que las crea es el que debe ser ético. Yo creo que todavía no estamos en el punto de delegar esa ética a la propia máquina, y lo que sí que es cierto es que si tiene suficientes datos podrá encontrar esos patrones para buscar el bien común, ¿no? Y decías antes que si se puede ayudar o no, yo creo que no se puede ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar. Y en el caso del ser humano no se quiere dejar ayudar de alguna manera o pone ciertas limitaciones para dejarse ayudar. Con lo cual el primer paso es pedir ayuda. Si uno pide ayuda es difícil que le puedan ayudar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la ética es uno de los campos que se trabaja menos, entre comillas, en la inteligencia artificial. De hecho, muchas de las grandes tecnológicas han despedido a los que se dedicaban a esto, o de alguna manera, o a los primeros espadas de lanza que había en este tema, porque es un campo que es muy controvertido. Es controvertido porque muchas veces los intereses comerciales chocan. Y ya te digo, no es que la IA sea buena o mala, es que sencillamente hay decisiones que vienen sesgadas desde arriba, vienen determinadas y que determinan cómo se va a comportar. No es en sí que la IA sea mala, con lo cual yo en este caso le quitaría una parte de responsabilidad de momento a la IA, aunque efectivamente la pueda tener en un futuro. El tema es cómo se enseña ética. Es decir, de qué manera una inteligencia artificial, dónde está la base de datos de ética, y cómo es la ética aquí, cómo es la ética en Japón, cómo es la ética en Sudáfrica, cómo es la ética en el Polo Norte. Y al final también porque no hay, probablemente, al igual que también muchas de estas inteligencias artificiales tienen esos sesgos geográficos, también las culturas, o sea, la influencia cultural de cada uno de los países, pues puede hacer que lo que aquí puede parecer como bueno, pues igual es malo en otro sitio, ¿no? O sea, esos significados de lo bueno y lo malo también pueden variar según la cultura, la religión, muchas otras cosas, ¿no? Que pueden... Una pregunta que no tiene todavía una respuesta completa. Sí. Bueno, David, yo creo que hace más de 17 años, unos jóvenes locos se dieron cuenta que por qué no podían competir con Facebook, que acababa de salir, llevaba apenas un año y medio, y pensaron, estos que listos son, van a hacerse con un montón de datos y van a relacionarse mejor con los demás. Esos locos montaron una empresa llamada Valor de Ley y han seguido creciendo. Digo 17 años de experiencia, hay empresas que tienen muchos años de antigüedad,
nosotros creemos que tenemos 17 años de experiencia. 17 años donde nos vamos rellenando, nos vamos nutriendo de los mejores, de un montón de un equipo joven que está al otro lado de las cámaras con mucha curiosidad, con muchas ganas de reinventarse. Con lo cual, de verdad, gracias por venir.